En la mañana de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre un tema que parte de la predicación del domingo pasado, en donde Pastor Jorge habló sobre edificar tu casa sobre la roca, usando de base la parábola de las dos casas, la que se construyó sobre la arena y sobre la roca, la otra sobre la roca. Y además, en una de las partes de la predicación mencionó el texto en 1 de Pedro 2, 4 y 5, en donde habla que Jesús es la piedra angular del edificio. Y Él es el que le da forma, estabilidad, y el que sobre esa base, ¿verdad?, esa piedra, se levanta este edificio que Él edifica. Y que nosotros tenemos que edificar nuestra casa, o sea, nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra familia, sobre esa roca que es la enseñanza que Él nos dio. Así que les menciono esto porque la predicación de hoy va a ir alineada o va a seguir un poco esa línea mencionada el domingo pasado, y si no ha escuchado la predicación, pues durante esta semana les invito a buscarla en YouTube o en Facebook para que la escuche. Antes de comenzar o de continuar, vamos a presentar esta parte al Señor, amén. Y en esta oración vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón, a nuestra necesidad, que edifique, ¿verdad?, según Él sabe hacer, según su propósito. Señor, gracias Dios, porque tenemos el privilegio de como iglesia congregarnos para escuchar tu palabra, para recibir alimento y ser edificados por ti, Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, hermanas que están aquí y que están conectados, Señor, o que escucharán más adelante. Gracias, Dios, porque tu palabra nunca, Señor, torna atrás vacía, sino, Señor, que tú vas a usarla para lo que tú sabes, Señor, que necesitamos. Yo te ruego, Dios mío, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar. Espíritu Santo de Dios, que tú tomes control y te pasees en este lugar que es tuyo, Señor, y hagas como tú quieras hacer, pongas la palabra que tú quieras poner, Dios. Padre, y que nuestros corazones, Señor, acepten esa palabra y tú continúes la obra y la transformación que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, pues vamos un momento a 1 de Pedro 2 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Y dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y lo vamos a dejar ahí. Como mencioné, el domingo pasado nos enfocamos en Jesús como esa piedra angular, en ese edificio sobre el cual debemos edificar nuestras vidas. Y hoy nos vamos a estar enfocando en la parte del texto que habla de las piedras vivas. Y precisamente el cristianismo se separa o se distingue o es diferente de las demás religiones que existen, porque a diferencia de los demás profetas o sobre lo cual se basan las demás religiones, Jesucristo murió y resucitó. Y en ese vencer la muerte que logró nuestro Salvador Jesucristo está la diferencia. Está la diferencia en que Jesús la muerte no lo pudo retener. Y ninguna otra religión tiene ese aspecto de la vida, ¿verdad?, y la salvación que podemos tener a través de Jesucristo. Y cuando el texto expresa que Él es la piedra viva, que nos acercamos a la piedra viva que es Jesús, se refiere precisamente a eso, porque está haciendo referencia a la resurrección de Jesucristo. Y si lo ponemos en contexto del momento en que Pedro está escribiendo esta carta, él la está dirigiendo a unos cristianos gentiles. Gentiles es que no son judíos, eso es todo, nosotros somos gentiles.
Y en ese momento está dirigiendo esta carta a estos cristianos gentiles en Asia Menor, lo que hoy en día sería Turquía. Y Pedro le está haciendo el contraste porque la costumbre era adorar a ídolos muertos, ídolos que no tenían vida. Y él le está diciendo, aquí hay una diferencia, piedra viva, hay vida. Hay una diferencia entre lo que tú estás adorando y el Jesús que se te presentó. Porque Jesús resucitó y tiene vida. Hay vida en Él. Y como mencioné, ese concepto de vida en el cristianismo no es cualquier cosa. Y para, ¿verdad? Como parte de la introducción, quiero mencionar algunos ejemplos de lo importante que es ese concepto de la vida dentro del cristianismo. Dios es el creador de vida. Desde el comienzo, Génesis, sopló vida en el hombre, en su nariz, aliento de vida. En Job 33 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Dice en Mateo, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dice, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos. Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Constantemente. Juan 3:16, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Juan 3:3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como mencioné ahorita, la muerte y la resurrección en donde se basa y se afirma y se cimenta el cristianismo. Así que las enseñanzas están basadas en un Dios vivo, quien es Dios de vivos. Pero vivos, ¿en qué sentido? Porque en uno de los versículos que leímos decía, tiempo después de que Abraham y Jacob y Isaac se habían muerto, pero Dios dice que Él es el Dios de ellos. Pues, ¿en qué sentido? Definitivamente existe una diferencia en el concepto de vida al cual nos estamos refiriendo versus la vida física o natural que tenemos, ¿verdad? De nosotros, la vida, estamos vivos ahora mismo, pero hay una diferencia. Y yo creo que podemos entenderla un poco en el versículo de Juan, capítulo 4, 23. Porque ahí dice, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Espérate. Estamos hablando de una vida espiritual. Estamos hablando de la vida en el espíritu. Y entonces, volviendo a nuestro texto original de Primera de Pedro, cuando leemos sobre las piedras vivas, podemos entender un poquito a qué se refiere bajo ese contexto. Y precisamente vamos a ampliar un poco más sobre el concepto de la vida espiritual o estar vivos espiritualmente o ser piedras vivas, que se acerca a la piedra viva. Y lo vamos a comparar, irónicamente, porque es lo que mejor podemos quizás entender, pero lo vamos a comparar a nuestra vida física, ¿verdad? Al estar vivos físicamente. Y vamos a hacer una comparación entre ¿verdad? Lo que significa ser un ser vivo a lo que es ser un ser vivo espiritualmente. Y esto en los grados preescolares, en los grados de elemental, lo enseñan mucho. O sea, lo pasé con Lucas,
lo paso ahora con Tiago que está en primero, el concepto de ser vivo versus el ser no vivo, ¿verdad? ¿Cómo yo caracterizo, qué son las características de un ser que está vivo, un ser humano, un animal, una planta, versus los que no están vivos? Y de esa manera es que lo vamos a estudiar hoy. Kindle, primero, conceptos básicos de un ser vivo. No nos vamos a entrar a moléculas y no, vámonos bien básicos. Así que vamos a ir por esas características que definen lo que es un ser vivo. Lo primero que sucede con un ser vivo es que nace, así de sencillo, o del vientre materno, o del huevo, o de la semilla. El ser vivo nace. Y el primer paso que tiene que dar un ser humano para ser una piedra viva, para ser parte de ese edificio espiritual que edifica Jesucristo, es que tiene que nacer de nuevo. Y ahorita mencionamos el texto de Juan 3:3 que dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y yo comentaba en una predicación anterior, como para eso de mayo, que lo que es el nacimiento en el espíritu es un concepto difícil de entender porque es un concepto espiritual. Y es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, una obra poderosa del Espíritu Santo, en la cual tenemos ese paso de la muerte espiritual a la vida espiritual, que en ese momento cuando Jesús está mencionando esto, que está hablando con Nicodemo, le está diciendo, así mismo como escuchamos que el viento viene y el viento se va, así mismo es que entonces sucede esto. No sabemos, lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, tenemos un efecto, pero no entendemos exactamente cómo es. Y entonces, una vez los que hemos dado ese paso, una vez se da y empieza una transformación en nuestra vida, empezamos entonces a ver el Evangelio como poder de Dios y ya no tanto como locura. Y empezamos a entender unos conceptos espirituales porque hemos tenido un nacimiento espiritual. Y en 2 de Corintios, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no lo quiero dejar ahí, solamente en que pues hay que dar ese paso, porque la Biblia provee para todo. Y en Romanos nos dice cómo dar ese paso. Romanos 10, 9 al 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Así que, la primera característica de una piedra viva es que hayas nacido de nuevo espiritualmente. Y ese es el primer paso para incorporarse en el edificio de Jesús. Segunda característica de los seres vivos, esta les va a gustar, que se alimentan. Al puertorriqueño le gusta esa parte. Y los seres humanos necesitamos alimentarnos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Necesitamos alimentarnos para que nuestros órganos funcionen adecuadamente, para recibir los nutrientes para que nuestro cuerpo crezca, para recibir la fuerza, para tener salud, para enfrentar enfermedades, para tener energías. Necesitamos el alimento. Y necesitamos el buen alimento. Y es interesante porque nosotros como seres humanos no comemos lo mismo en todas las etapas de nuestra vida. Cuando el ser humano nace, esos primeros 6 meses, el bebé lo que come es leche materna. Leche, eso es lo que necesita. El bebé va creciendo y empieza entonces lo sólido, pero sólido fácil de digerir. Cantitos pequeñitos, y se los picamos cantitos chiquititos. Y ya cuando vamos creciendo,
ya de jóvenes, adultos, ahí puede venir. Y no es saludable, pero ahí llega la carne frita y el cuerito y todo eso. Un niño de 6 no se lo puede comer, pero el adulto sí. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de alimentos para las diferentes etapas. Y así mismo sucede, o debería suceder, en la vida espiritual. Quiero que vayamos un momento otra vez a 1 de Pedro 2, pero unos versículos antes, el 2 y el 3. Y dice, y esta es Nueva Traducción Viviente, esta versión. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Y me gusta esta versión porque dice, deseen con ganas ese alimento y pídanlo a gritos. Y cuando un bebé tiene hambre, ¿cómo lo pide? A gritos. Pues así mismo nosotros, y no solamente en nuestra etapa de bebé espiritual, en todas, deseemos con ganas el alimento espiritual, pidámoslo a gritos, porque es bueno y porque Dios quiere eso para nosotros y Jesús hizo provisión. Y en Juan 6:27 dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará, ¿quién? El Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y ya Jesús hizo esa provisión para que nosotros lo que tengamos es un banquete frente a nosotros, con el cual nuestra vida espiritual puede nutrirse, puede desarrollarse, puede fortalecerse, puede tener energías, puede tener lo que necesita para el día malo, para la enfermedad. Y lo tenemos porque cuando Jesús murió y resucitó, nos creó ese lazo con el Padre y podemos venir en oración y alimentar nuestro espíritu. Y tenemos su palabra para alimentar nuestro espíritu. Y tenemos la iglesia que Él edifica para alimentar nuestro espíritu. Y no es cualquier cosa lo que tenemos, porque en otros lugares no se les hace tan fácil a nuestros hermanos en la fe congregarse para alimentar su espíritu. Pero también tenemos que tener presente y tener en cuenta que no nos podemos quedar en la etapa de leche. Porque nuestro cuerpo, si va creciendo, necesita alimento más sólido. Y lo que eso significa en el aspecto espiritual es que nosotros como, ¿verdad? Cuando vamos en nuestra vida espiritual creciendo, necesitamos profundizar en los conceptos espirituales. Y ya no es solamente nuestro discipulado básico de la oración y de la Biblia. No, es que entonces entremos en temas más profundos al escudriñar la palabra. Es que entonces nosotros tenemos más intimidad en nuestra relación con Dios. Es que los talentos que Dios ha puesto en nosotros los ponemos al servicio de la iglesia. Es que estamos atentos al llamado que Dios hace en nuestra vida para cumplirlo. Para entonces estar en la etapa con la comida específica que nuestro cuerpo espiritual necesita en ese momento, para que se fortalezca y se nutra debidamente. Tercera característica de los seres vivos: crecen, unos más que otros, pero crecemos. ¿Ok? No quiero ningún comentario. Crecemos. El bebé no es el mismo tamaño que ahora, ¿ok? Crecemos. Así que, Pastor Jorge mencionaba en su predicación del domingo pasado que cuando el cuerpo no se alimenta correctamente, el crecimiento se detiene y se puede atrofiar, ¿verdad? El cuerpo.
Así que quiere decir que si no nos alimentamos correctamente, se estanca nuestro crecimiento. ¿Y crecimiento cómo? ¿Cómo se ve el crecimiento espiritual? Para eso vamos a ir un momentito a Filipenses, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable, hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Y parecido, en una parte a este texto, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 4 puntos que quiero resaltar de estos textos para analizar cómo crecemos espiritualmente. El primero que mencionan en Filipenses es que el amor desborde cada vez más, o sea que debemos crecer en amor. Y el amor al que se refiere en este texto es el amor ágape, que es el amor que acciona, el amor que es intencional. No tanto, ¿verdad? Ese sentimiento chulo, ¡ay, qué lindo! No. El amor que es tan intencional, que es el amor hacia nuestros enemigos, el amor que quiere el bien para el amigo y el enemigo. Que crezcamos en amor. Que crezcamos en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, escudriñando, estudiando, profundizando. También crecemos cuando nos alejamos del pecado, que vivamos pura e intachablemente. El crecimiento se ve cuando empezamos a aborrecer lo malo y aferrarnos a lo bueno. Y crecemos también en el fruto de justicia, carácter justo que produce Jesús. En resumidas cuentas, el crecimiento se ve en el que tiene una vida, el que está vivo espiritualmente, en las piedras vivas. El crecimiento se ve cuando nos vamos pareciendo más a Jesucristo. Así que ya hablamos de 3 características de los seres vivos, de las piedras vivas. Las piedras vivas nacen de nuevo, las piedras vivas se alimentan bien, y las piedras vivas crecen. Número 4, se reproducen. Los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse y crear otros seres vivos parecidos a ellos. Interesante, parecidos a ellos. Y de esta manera la especie continúa. Así que si nosotros, como dice el texto en Pedro, nos acercamos a Jesús, la piedra viva, y vamos pasando por estas etapas y nos vamos pareciendo a Jesús, pues entonces nos reproducimos cuando vamos y buscamos a otro, lo acercamos a Jesús para que conozca la piedra viva, y entonces ese otro se incorpora en el edificio también, se incorpora en la estructura y nos reproducimos. Pero no se queda ahí, porque la gran encomienda no solamente dice ir y predicar, sino también que dice hacer discípulos. Así que no solamente reproducimos, sino que nos multiplicamos en otro para que ese se parezca a uno, porque uno se parece a Jesús. Y nos multiplicamos. Y la estructura sigue creciendo y se siguen añadiendo piedras. Así que nos reproducimos en nuestros niños. Nos reproducimos con nuestro testimonio, en donde quiera que estemos. Nos reproducimos cuando acercamos a otros a Jesús. Parte de la gran encomienda. Número 5, los seres vivos se relacionan con otros seres vivos.
Y en especial los humanos somos seres de comunidad. Y lo que hemos estado hablando aquí, esa estructura, ese edificio, todas esas piedras juntas, es la iglesia. Es la comunidad de la fe. Así que en la palabra hay muchísimos textos, muchísimos versículos que nos enseñan de cómo relacionarnos unos con otros y de cómo relacionarnos con Dios. Pero en este momento vamos a utilizar como ejemplo Romanos 12. Y vamos a ir a Romanos 12, versículos 10 al 13, para ver cómo deben ser esas relaciones, cómo se relacionan las piedras vivas con el prójimo, con Dios. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y me gustan las palabras como las pone el texto porque son palabras de acción. Tienen sus adjetivos también, pero son palabras de acción y me acuerda a una descripción de deberes. Pues yo pienso que esto es como una descripción de deberes de las relaciones de un ser humano. No lo puedo evitar. Yo trabajo en recursos humanos, hago muchas descripciones de deberes. Y siempre empiezan con esa palabra de acción, un verbo. Amar, amen, pero amen ¿cómo? Genuinamente. Y aquí hay una diferencia a lo que hablamos ahorita del amor ágape, porque el amor al cual se refiere Pablo, el amor que usa en el contexto original, ¿verdad? La palabra original, es el amor entre familia. Es el amor entre hermanos. Es un amor que él le está diciendo, ustedes son familia, ustedes son comunidad, ámense así. Después dice, deleítense al honrarse, honra. Porque en la ausencia de amor surge la competencia, surge el protagonismo y olvidamos la humildad. Y aquí lo que está diciendo, lo que quiere decir con honrar, es que no siempre vamos a meter el gol y no siempre tenemos que querer meter el gol. A veces tenemos que asistir. Y en el Mundial, Messi metía goles, pero Messi también asistía para que otro metiera el gol. Y no solamente es asistir para que el otro meta el gol, es celebrarle el gol. Vamos a celebrarnos los unos a los otros. No siempre vamos a ser el que mete el gol, y eso está bien. No pasa nada, como le dicen las maestras a los nenes, no pasa nada. Porque a fin de cuentas, como quiera, el que se lleva la gloria es Dios, la gloria es para Dios, no es para ninguno de nosotros. Trabajar con esmero. Y trabajar con esmero lo podemos lograr cuando entendemos la importancia del trabajo que hacemos en el Señor. Cuando entendemos que nuestro trabajo en el Señor muchas veces significa la diferencia entre la vida y la muerte espiritual de otra persona. Y ahí podemos trabajar con esmero. Y podemos encontrar en el Señor la valentía para hacer lo que nos toca hacer. Servir con entusiasmo, sirvan. Y aquí en el original también se puede leer como sirviendo apasionadamente, ardiendo para Cristo. Que nuestro servicio para el Señor y para nuestro prójimo sea con pasión. Que nuestro corazón arda con pasión por lo que hacemos para Dios, por lo que hacemos para el prójimo.
Muchas veces es fácil hacer las cosas con pasión para Dios, pero no tanto para el prójimo. Pues también. Alégrense en la esperanza, en que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Tengan paciencia. Y aquí habla en el original de perseverancia. Perseveremos ante las dificultades con entereza. Orar continuamente y ayudar. Cuando los hijos de Dios, e interesantemente los menciona específicamente, otra vez, comunidad de fe, cuando los hijos de Dios tengan necesidad, estar listos para ayudar. Y por último, siempre dispuestos a ser hospitalarios, a brindar hospitalidad. Y hospitalidad, muchas veces cuando lo leemos pensamos en que es, pues ven a mi casa, o sea, abrir la puerta de la casa e invitar a gente a tu casa. Pero no, es parte de. Pero hospitalidad significa abrir tu vida, recibir en tu vida a otra persona. Es proveerle a esa persona el espacio en tu vida y en tu comunidad y ayudarlo en su necesidad y proveerle en su necesidad. A veces incluye una comidita buena en su casa, sí, pero es mucho más. Es que seamos abiertos a recibir a las personas y proveamos a su necesidad. Así que aquí tenemos una guía de la descripción de deberes de nuestras relaciones con nuestros compañeros piedra, ¿ok? Que a veces no estamos arriba en la rueda y no vamos a cumplir esto con cabalidad, ¿cierto? Que el pecado está en nosotros y vamos a fallar, ¿cierto? Que nuestra humanidad significa que nos cansamos y nos enfermamos y nos pugilateamos y se nos van las ganas, también es cierto. Y todo eso es válido, somos seres humanos. Pero en ese momento podemos recordar, espérate, yo tengo una guía aquí, la palabra ha provisto para mí. Y también puedo acordarme, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también puedo acordarme, bástate en mi gracia porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y ahí puedo entonces decir, encabullo y vuelvo y tiro. Y ese no está en la Biblia, pero también lo podemos decir. Y por último, los seres vivos mueren, pueden morir. Y espiritualmente también puede haber esa muerte si no nos cuidamos adecuadamente. Y Pastor Jorge hablaba de cuando no cuidamos nuestra casa, no cuidamos las estructuras, eso se corroe, se pone feo, se desgasta, ¿verdad? Pues nos tenemos que cuidar espiritualmente, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y cuando empezamos a morir espiritualmente, que empezamos entonces a dejar de parecernos a Jesús, nuestras relaciones se afectan, el pecado ya no nos aborrece tanto. Hay unas señales. Dejamos de alimentarnos, de leer la Biblia, de orar, de congregarnos. Pues esas señales las tenemos que velar. Porque espiritualmente podemos morir y esa piedra se desprende del edificio. Y ese es tu hueco. Ese no es el hueco de más nadie. Ese es el tuyo. Así que la pregunta que nos debemos hacer hoy es, ¿estoy vivo? Espiritualmente, ¿estoy vivo? Y yo les voy a hacer estas preguntas, usted las va a contestar en su mente, en su corazón, genuinamente, usted y Dios, ahí. Para hacernos un diagnóstico, porque hoy somos biólogos también. Número 1, ¿ya nací de nuevo? ¿Soy nueva criatura? Número 2,
¿Me estoy alimentando correctamente? Número 3. ¿Estoy pidiendo mi alimento a gritos y deseándolo con ganas? Número 4. ¿Ya debería estar comiendo viandas y todavía estoy bebiendo leche? Número 5. ¿Estoy creciendo espiritualmente? Número 6. ¿Me estoy reproduciendo en otros? ¿Estoy creando discípulos? Número 7. ¿Cómo me estoy relacionando con otros? ¿Estoy amando? ¿Estoy honrando? ¿Estoy ayudando? ¿Estoy sirviendo? ¿Soy hospitalario? Y por último, ¿estoy cuidando mi lugar en el edificio? Y si hay una contestación que usted entiende puede mejorar, este es el momento. Haga el compromiso con el Señor para trabajar esa área donde su contestación no fue instantánea, donde titubeaste un poquito, donde sí, pero no, esa. Porque Jesús provee para eso. Y pertenecer a este edificio, como mencioné, no es cualquier cosa, no lo cojamos liviano, costó sangre. Costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo y es un honor estar cimentados en el mismo Jesús. Es un honor edificar nuestra vida y nuestro matrimonio y nuestra familia en las enseñanzas de Jesús, el único que murió y resucitó, el único que pudo haber hecho ese edificio posible y el único que puede mantenerlo de pie. Cuidemos nuestro lugar ahí. Y si todavía no estamos ahí incorporados, solo hay que nacer de nuevo. Solo hay que hacer esa confesión y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Quiero dejarlos con una cita del comentarista Matthew Henry que dice: Él es la piedra del ángulo que une a todo el número de creyentes en un templo eterno y soporta el peso de toda la construcción, elegido o escogido para un fundamento que es eterno. Padre amado, te damos gracias, Señor. Padre, porque tu palabra provee, Señor, para nuestras vidas, porque tú eres el alimento perfecto, Señor, porque tú pones el banquete frente a nosotros e hiciste todo lo que había que hacerse, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el que cargas con el peso completo de esta construcción que es tu iglesia y tú eres quien la edifica y tú eres quien la mueve, Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre, en este momento, Señor, mis hermanos han identificado, Señor, un área en su vida, Señor. Padre, que ya tú conoces, Dios, y que tú quieres seguir trabajando en ellos, Señor, y se han puesto de pie, Dios mío, Padre, y han hecho confesión, Señor, en su corazón y en su mente, Dios mío, de lo que tienen que trabajar. Y yo te doy gracias por eso y yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que desde este momento, Señor, tú trabajes y sigas edificando en sus vidas, Señor, eso que ellos han identificado o que tu Espíritu Santo le han mostrado, Dios. Padre, y que nuestra iglesia, Señor, tanto la local, Señor, Padre, como la iglesia en general, Dios mío, siga, Padre, fortaleciéndose. Que nosotros podamos, Señor, entender que esta es nuestra comunidad de fe, Señor, que esta es nuestra familia, Señor, en la fe. Padre, y que así mismo, Señor, anhelemos estar en medio de ella, Dios. Yo te ruego, Señor, Espíritu Santo de Dios, que toques el corazón, Señor, de cada uno de los hermanos que se ha puesto de pie, de los que no se pusieron de pie también, Señor. Padre, y tú hagas provisión, Señor, para su necesidad. Y que ellos sepan, Señor, que en tus manos, Dios, en tus manos, Señor, esa área, Señor, va a continuar desarrollándose y creciendo, Dios, y dando el fruto que debe dar, Dios.
y que tú sigues, Señor, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Padre, que esa sea la convicción de cada uno de mis hermanos, Dios, que tú completarás la obra que ya comenzaste en el nombre de Jesús. Y aquel, Señor, que hoy da un paso de fe para confesarte como su Salvador, Dios. Espíritu Santo, toca los corazones, Dios, para dar ese paso de fe, Señor, de confesión de pecado y de aceptarte como su Salvador, Señor. Y si eso es lo que estás haciendo hoy en esta mañana, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias por mirarme, Dios. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Salvador. Gracias, Jesús. Incorpórame como piedra viva que se acerca a ti, la piedra viva. En el nombre de Jesús. Amén.